También aclarar antes de pasar a esta modalidad que si usted va a postular a una SFEM o unidad académica que es rural, le tocará trabajar más adelante en el área rural, ¿sí? Si usted se postula a uno urbano, le toca trabajar en el área urbano. Téngalo en cuenta. La otra modalidad es la B1. Esto para postulantes con pertenencia a nación o pueblo indígena originario campesino con dominio de su lengua originaria. Veamos. En los aspectos generales, aquí solamente van a poderse postular los bachilleres del sistema educativo plurinacional que hayan estudiado los 6 cursos del nivel de educación secundaria en unidades educativas o centros de educación alternativas fiscales de convenio que se encuentren en poblaciones alejadas y de difícil acceso, con dominio oral y escrito de su lengua originaria, ¿no? Entonces, el requisito inicial es clave. Debo haber estudiado los últimos 6 años de nivel secundario, o sea, todo el nivel secundario en un colegio, ya sea fiscal o, en este caso, centros de educación alternativos fiscales o de convenio, pero que sean de pueblitos, vamos a decirlo entre comillas, alejados, y que usted debería tener el dominio oral y escrito de su lengua originaria. En este caso, si es aymara, tendrá que hablar y escribir en este idioma, porque toman un examen, entre comillas, vamos a decirle, de aptitud respecto al idioma. Esta modalidad B es un poquito más cerrada, porque a la modalidad A, de todos los postulantes del 100%, a la modalidad A se va un 75% u 80% de postulantes. Ahí se va, ¿no? A la anterior modalidad. Y a esas ya van a ir cierto grupo de personas que tengan y cumplan, ¿no?, los requisitos que se van a mencionar. Pero antes de revisar los requisitos, vale mencionar que las lenguas originarias se dan en base al lugar donde usted va a postular y al departamento también. Quiere decir que si yo sé aymara, no voy a poder postularme en Santa Cruz, ¿verdad? Porque ahí no hablan el idioma como tal. Veamos. Si yo me postulo al departamento de Chuquisaca y tengo ahí 3 SFEMs que se contemplan, y justamente en las 3 hablan, o la lengua originaria es quechua, ¿no? Entonces, en este departamento es quechua. Por lo tanto, si yo voy a postular al departamento de Chuquisaca, debería saber quechua para ingresar bajo la modalidad B. En caso del departamento de La Paz, en su mayoría se habla el idioma aymara. Entonces tenemos esas sesiones que están habilitadas para postularnos y unidades académicas también. Y respecto a, por ejemplo, la Simón Bolívar, debería hablar aymara y o quechua, ¿no? Respecto a Huarizata, Santiago de Guata, aymara. Si quiero postularme bajo la modalidad B, repito. Eso no es un requisito para la A. Sin embargo, dentro del SFEM también van a considerar estos idiomas, aymara e inglés. O sea, es una materia, muchachos, es una materia, pero no es un requisito para ingresar, ¿no? Bajo la A, pero bajo la B sí es un requisito. Y también hay cupos. Hay gente, por ejemplo, estudiantes que son de colegios, vamos a decir, de provincias, colegios rurales, y ellos tienen, ¿no?, esta capacidad de escribir y hablar en aymara, y ¿por qué no tienen la oportunidad de aprovechar esto, esta modalidad B? Sin embargo, en Cochabamba, ¿qué sucede? Aquí se habla mayormente quechua, ¿no?, dependiendo del esfema en la que van a postular quechua. Sin embargo, en Cercado también está la opción de hablar aymara. Ahora, en este caso, y aymara sería, ¿no?, quechua o aymara. En el caso de la Simón Bolívar es quechua o aymara, pero aquí en la unidad académica del Cercado en Cochabamba es quechua y aymara. ¿Qué pasa en Oruro? En Oruro, las SFEMs están habilitadas y en base a ella debería hablar los siguientes idiomas o lenguas originarias. Si va a postularse a Oruro, de repente está pensando en Caracollo, que debería dominar el idioma aymara. Y otro requisito que ya lo había leído anteriormente es que usted sepa hablar el idioma y haya estudiado, recalco, y haya estudiado los últimos 6 años en un colegio, ¿verdad?, de un pueblito o del área rural, valga la aclaración.
Y así sucesivamente vamos a pasar al departamento de Potosí. Aquí también se pueden apreciar diferentes idiomas, dentro de quechua está también aymara. Entonces, una vez más les voy a mencionar que esto es una gran oportunidad para las personas que tienen esta habilidad de leer y escribir en un idioma originario, pero no se olviden que deberían haber estudiado los 6 últimos años en provincia, quiero decir, pero de difícil acceso, me dicen, ¿no? Es decir, podría ser frontera, ¿por qué no? Bien, un minuto, por favor. Vamos a compartir la convocatoria. Quisiera enseñar la convocatoria de la gestión pasada y en base a ella, pues, esta primera presentación. Aquí también podemos observar, como ya les había mencionado, la convocatoria que se dio para postulantes a instituciones de educación de maestros, ¿no? En este caso. Esto ya lo habíamos visto hace un momento. Bien. Y dice, ¿no? La aclaración de la modalidad B en este caso. Como sé que estamos conectados a nivel nacional, entonces es probable que hayan personas que quieran postularse a esta modalidad. En esta modalidad, las unidades educativas o centros de educación alternativa de las que proceden los postulantes, repito, deberán estar ubicadas dentro del departamento del SFEM o unidad académica que se postula. Es recomendable que si usted se graduó en el departamento de La Paz y estuvo estudiando en un colegio de provincia algo alejado, puede postularse a la B1. Sí, es lo que nos está diciendo. Para la modalidad B1 se establecen de entre 1 hasta 5 plazas por especialidad convocada, ¿no? Estas 5 plazas, si bien se van a utilizar, también deberían cumplir con los siguientes requisitos más adelante. Ya nos dice, al concluir sus estudios y una vez que estén titulados, los nuevos maestros van a asumir los cargos en la comunidad o región de origen, según requerimiento, necesidad y disponibilidad de ítems, permaneciendo por al menos 10 años continuos en el trabajo, de acuerdo a lo señalado en el formulario de la modalidad B1. Y dichas designaciones se van a realizar según reglamentación específica. Quiere decir que usted, si es maestro rural, ¿verdad? Va a graduarse como maestro rural dentro de la SFEM, imaginemos, en Laja, frontera, digamos. Entonces, ¿qué va a suceder al cabo de 10 años? Usted podría buscar otro colegio o le van a asignar otro colegio bajo compulsa, donde queda un poquito más cerca y no tan al extremo, ¿cierto? Del departamento. Entonces puede hacer este pequeño cambio dentro de los 10 años continuos de trabajo. El costo de la postulación en esta modalidad B, la postulación es gratuita, no tiene costo. Respecto a los requisitos de postulación, de igual forma, acá se requiere que los postulantes presenten los siguientes requisitos. Primero, un formulario bajo la modalidad B1. Cada modalidad tiene su propio formulario. Entonces, en este caso, busco el formulario B1, que usualmente te lo puedes descargar de la página web o en su defecto en la SFEM te lo van a entregar, ¿no? En original y en 2 copias, debidamente llenado y firmado, el cual se constituye ya más adelante en una declaración jurada, donde el postulante se está comprometiendo a cumplir con todo lo que dice la convocatoria y su reglamento. También deberá declarar si tiene relación de parentesco, al igual que en la modalidad A, si recuerdan, con algún funcionario o funcionaria que se encuentre trabajando en la SFEM a la que postula, ¿no? Es similar a la modalidad A en este caso. Llenar debidamente o correctamente el formulario de postulación B1 con los datos que sean reales. La fotografía también debería estar en formato JPG o PNG en 4x4 y un peso máximo de 1 megabyte. ¿Sí? Con las siguientes características nuevamente, y al igual que en la modalidad anterior, el fondo era de cualquier color, pero esto podría variar, ojo, con el rostro descubierto, sin lentes ni gorras, y que se haya tomado en los últimos 6 meses, ¿no? En caso de que usted sea admitido, debe comprometerse también a cumplir con toda la normativa y dedicarse en tiempo completo a sus estudios, horarios mañana y tarde con una asistencia obligatoria. Una vez que ustedes que han postulado a la modalidad B1 terminen sus estudios y se titulen, ¿verdad?
van a asumir los cargos en la comunidad o región por 10 años continuos, para posteriormente, si usted gusta, realizar un cambio. También se les pide una fotocopia de carnet de identidad y el certificado de nacimiento o libreta de nivel de educación primaria, comunitaria vocacional, que acredite haber estudiado en unidades educativas de pueblos indígenas originarios campesinos, ¿sí? Entonces, básicamente aquí se le pide como que una especie de hoja de vida donde usted demuestre que ha estudiado en un colegio del área rural. La libreta del nivel de educación secundaria también va a ser un requisito. Las libretas, respectivamente, estas se van a generar automáticamente con los promedios de las 6 últimas libretas del nivel secundario. Entonces acá, fuera de que tú demuestres que sabes hablar y escribir el idioma, tus libretas también van a ser como una especie de declaración del mismo, porque no olvidemos que en las libretas también se contemplan el idioma originario como materia y también lenguaje como otra, ¿cierto? Entonces, aquí interesan los promedios, es lo que menciona el requisito, los promedios de las 6 últimas libretas del nivel secundario. También necesitamos un certificado emitido por el Instituto de Lengua y Cultura ILCE o la IPELCE respecto al dominio oral y escrito de la lengua originaria, pero que este esté en nivel avanzado. De hecho, estas instituciones se encuentran en La Paz, entonces tengo conocimiento de que se encuentran en La Paz. Sin embargo, también aquí se les pide, porque no es un trámite ya, tienen que rendir un examen oral y escrito, y en base a este examen van a poderles otorgar un certificado, pero aquí nos piden con nivel avanzado. Entonces, yo sé que hay muchas personas que dominan ya un idioma originario y que cumplen con algunos de esos requisitos. ¿Por qué no podrían considerarlo, no? Para postulantes de educación física, también deben presentar un certificado médico gratuito, ¿sí? En este caso, descargado de la página que nos indica de ese sitio web, en el cual se debe acreditar que el estado de salud es excelente en caso del postulante y que también ese certificado va a indicar que el postulante es apto para cualquier tipo de ejercicio físico intenso, ¿no? Ya finalizando, también este documento debería estar firmado y sellado por el médico del Instituto Nacional de Salud Ocupacional o un hospital del sistema de salud público o centro de salud público. El certificado que no cumpla con lo que se ha señalado no va a ser aceptado. Respecto a la habilitación y la valoración de la lengua originaria oral y escrita, y el cómputo y promedio, ¿por qué no? Es de la siguiente forma, es diferente, ¿no? A la modalidad A. Primero, la verificación y el cumplimiento de los requisitos de postulación va a habilitar al postulante a más adelante tomar la valoración de la lengua originaria, de forma oral y de forma escrita en la especialidad y modalidad a la que postula. Primero usted debe presentar sus requisitos, luego lo habilitarán y más adelante dará su prueba escrita donde lo van a valorar de forma oral y escrita respecto a la lengua originaria. El incumplimiento de alguno de estos requisitos mencionados anteriormente va a hacer que el estudiante, o en este caso el postulante, se inhabilite, ¿no?, a la postulación. Respecto a la valoración de la lengua originaria oral y escrita, el formulario de valoración de la lengua originaria oral y escrito para esta modalidad debe ser descargado por el postulante de esta página web e impreso en 2 ejemplares. Usted debería llevar el documento como tal, un original sí, y 2 ejemplares más, ¿no? Se va a valorar el dominio de la lengua originaria oral y escrito, que va a ser ponderada al 100%. Si la puntuación que usted obtenga en la valoración ya mencionada es igual o mayor a 81, el postulante quedará habilitado al cómputo de promedio de las libretas. Entonces, la primera etapa es, si hablamos de evaluaciones, ¿no? La primera etapa es la evaluación oral y escrita de la lengua. Mínimamente debería tener 81. Si tiene más de 81, genial. Ese lo va a habilitar a que más adelante se pueda realizar el cómputo de promedios de las libretas que ha presentado.
Bien, continuando, respecto al cómputo de notas, se realizará el cómputo de promedios de las 6 libretas del nivel secundario, para lo cual se tomará en cuenta el cálculo con 3 decimales. Este promedio será ponderada al 100%, ¿no? Entonces aquí se van a buscar por lo menos las 5 mejores notas en caso de que así sea. O en su defecto, no, ¿no? En caso de que no haya, bueno, solamente se van a completar los cupos 1, 2 o 3, pero no los 5. Respecto al promedio, se va a proceder a promediar el resultado obtenido de la valoración de la lengua originaria oral y escrito y el promedio de las 6 libretas de educación secundaria. Entonces, estos dos van a llegar a un promedio como tal y en base a eso sacarán a los 1, 2, 3 hasta 5 estudiantes, porque existen hasta 5 cupos. La admisión. En esta modalidad son únicamente admitidos los postulantes que hayan obtenido los 5 mayores promedios según paralelo convocado, ¿no? En caso de un empate, nuevamente, si la última nota de los mayores promedios de esta modalidad sobrepasa el número de plazas y existen como 6 o 7 que tienen excelentes notas, el Ministerio de Educación también autorizará la admisión de estos postulantes que han empatado. Entonces, si bajo mi experiencia tuviese que comentarles, bajo esta modalidad B1 suelen postularse, ¿sí? Si bien un 80% se postula bajo la A, bajo la modalidad B1 se postula por lo menos un 8 hasta un 10%. Y de hecho hay varios jóvenes que lo han logrado, muchísimos. De los que por lo menos yo conozco, no han intentado, son de provincia y lo han logrado. Entonces, ¿por qué no? Ya hablando sobre los deportistas destacados, existen seguramente acá esta noche están personas que alguna vez han sido reconocidos, ¿no? Como deportistas destacados y también ellos tienen la oportunidad de postularse. Acá van a postularse los estudiantes bachilleres, ¿no? Que estén en la prepromoción, por supuesto aquí todos bachilleres, que hayan estudiado los 6 años del nivel secundario en centros de educación alternativa fiscal, de convenio, o centros educativos de educación regular como tal, y que hayan logrado obtener un requisito, ¿no? Hayan logrado obtener el primer lugar en una competencia nacional individual en una de las últimas 3 gestiones. Veamos, la postulación bajo esta modalidad será únicamente para la especialidad de educación física. Esta se abre solo para postulantes de educación física. Para esta modalidad se establecen máximo 5 plazas por paralelo. La postulación de igual forma es gratuita. La postulación no tiene costo. Respecto a los requisitos son similares al anterior. Si lo revisamos podremos ver que bajo esta modalidad se requiere el formulario B2 en original y 2 copias, por supuesto, firmado y sellado como corresponde, llenado y firmado, ¿no? También no olvidemos que este formulario se constituye en una declaración jurada y los datos tienen que ser fidedignos. También debe usted comprometerse a cumplir con todo lo que dice la convocatoria y sus reglamentos, que lo vamos a ver en la última parte. Declarar si tiene un parentesco con algún funcionario, alguien que trabaje en una SFEM a la que usted va a postular o unidad académica a la que usted va a postular. Imaginemos que yo me postule, y esto para los 3, ¿no? En conjunto, y los 2 anteriores. Imaginemos que yo me postulase a Guarizata, ¿no? Al SFEM de Guarizata. Pero tengo un papá, digamos, tengo un papá que trabaja en la Simón Bolívar. ¿Tendré que declarar que tengo una afinidad o consanguinidad? No, porque aquí claramente me dice, declaro que yo tengo algún parentesco con un familiar que esté trabajando en la SFEM o unidad académica donde yo voy a postular, ¿sí? Llenar correctamente el formulario. También se les pide datos reales, una vez más, una fotografía digital, lo van a cargar en el sistema bajo los formatos ya mencionados, en el tamaño 4x4, como ya lo dijimos, y un peso máximo de 1 GB.
con las características ya mencionadas, ¿no? Sin gorra, sin lentes y dentro de los últimos 6 meses, con el rostro totalmente descubierto. Y por supuesto que en caso de que usted sea admitido, debería comprometerse a cumplir con toda la normativa y estudiar en tiempo completo respecto al esfero. Bien, ya continuamos. ¿Qué más necesitamos? A ver, los postulantes a esta modalidad B2 deberán contar con certificado que acredite, ¿sí?, el primer lugar en competencias deportivas nacionales. El certificado debería especificar los siguientes datos. ¿En qué competencia usted se ha presentado? ¿En qué disciplina? El año de participación y el lugar obtenido en la competencia. Deberán ser admitidos por las siguientes instancias. Ejemplo, número 1, vamos a decir, para deportistas destacados en competencias nacionales, el certificado será emitido por las federaciones deportivas nacionales que se encuentran inscritos en el Registro Único Nacional del Viceministerio de Deportes, que acredite que el que se está postulando ha obtenido el primer lugar en una de las últimas 3 gestiones. En este caso será pues 22, 23 y 24, actualizando los datos. En competencia individual. Este certificado también deberá ser refrendado por el Ministerio de Salud. Eso quiere decir firmado y sellado por el Ministerio, ¿sí? Todas las certificaciones deben contar con sellos y firmas manuscritas de los representantes legales de las instituciones referidas. No se aceptarán certificaciones sin sellos y firmas. Se pide una fotocopia de su cédula de identidad y también, de igual forma similar a la anterior, deberán presentar un certificado médico gratuito donde indique claramente que usted está apto para el ejercicio físico intenso. Este deberá estar firmado y sellado también por la Institución Nacional de Salud Ocupacional o un hospital del sistema de salud público o centro de salud público. Bien, y ya finalizando el último requisito, se dice que para esta modalidad, en el formulario de postulación, se generará automáticamente los promedios de las 6 libretas. Entonces, estos que se están postulando, si se dan cuenta, los últimos 2 por lo menos, los últimos 3, ¿no? Los últimos 3 ya no presentan una prueba escrita, ¿no? Porque la modalidad es diferente. Solo en la modalidad A, uno deberá prepararse para rendir el examen. Sin embargo, en estas, ya no. Solo se requiere certificaciones por un lado y por el otro, también libretas de los últimos 6 años de nivel secundario y por supuesto que con esto se va a ponderar notas, las mejores notas. Repito, ya no dan su examen escrito como tal. Veamos. La habilitación, el cómputo y los promedios. Respecto a la habilitación, la verificación y cumplimiento de los requisitos de postulación lo va a habilitar para que más adelante se pueda realizar el cómputo de notas para la especialidad y modalidad en la que usted está postulando. En caso de incumplir con alguno de estos requisitos, no podrá pasar a la siguiente etapa. El cómputo de notas también se da en base a el 100%, es un promedio del 100% de las últimas 6 libretas. El cálculo se va a dar con 3 decimales correspondientemente. En la admisión B2, en la modalidad, B2, van a ser admitidos únicamente los postulantes que han obtenido los 5 mayores promedios según paralelo convocado. En caso de un empate, de igual forma, el Ministerio autorizará la admisión de los últimos que obtuvieron las notas similares o iguales. Bien. Y ya viendo otra modalidad para personas que se postularán con la modalidad B3. Esto es para estudiantes o postulantes con discapacidad, pero que no tengan impedimento para el ejercicio de la docencia, ¿no? Eso quiere decir que imaginemos que yo tengo una discapacidad física, por ejemplo, no tengo un bracito, pero sí puedo trabajar con uno, ¿cierto? Entonces puedo postularme a esta modalidad. ¿Qué es lo que me dicen? Debería postularme sabiendo que no voy a poder impedir mi ejercicio como docente
Y existen las plazas desde 1 hasta los 5, ¿no? Dependiendo. El costo también es gratuito, no tiene costo. Vamos a mencionarlos. Y los requisitos son similares, menciono nuevamente, pero uno que otro requisito va a cambiar. Veamos. Primero necesitamos el formulario de postulación de la modalidad B3 y un original y 2 copias más, debidamente llenado y firmado. El formulario de postulación B3 va a constituirse más adelante en una declaración jurada, por lo tanto usted debería ser real, quiere decir que los datos sean fidedignos, también debe comprometerse a cumplir con el reglamento de las SFEMS o las unidades académicas, declarar también otro documento, una declaración de parentesco respecto a la SFEM o UA donde usted va donde usted va a postular en este caso. También se pide, ya mencionándolo una vez más, que los datos sean fidedignos, la fotografía en los 2 formatos ya mencionados anteriormente, PNG y JPG, 4x4, peso máximo de 1 megabyte. El rostro descubierto, sin lentes ni gorras y dentro de los últimos 6 meses, hasta aquí. En caso de que usted sea admitido, debe comprometerse a cumplir con toda la normativa respecto a la Escuela Superior de Formación de Maestros o unidad académica donde vaya a estudiar y dedicarse a tiempo completo nuevamente. Se le pide también una fotocopia simple de la cédula de identidad vigente. Y acá, en caso de postularse por ejemplo, a la especialidad de educación física, deberá presentar un certificado médico gratuito descargado de este enlace que va a salir juntamente con la convocatoria, donde certifique que está apto, ¿verdad?, para el ejercicio intenso, ejercicio físico intenso. Eso también debería estar sellado, firmado como corresponde. Se pide también, y aquí otro requisito diferente al resto, se pide una fotocopia legalizada del carnet de discapacidad vigente otorgado por la unidad especializada departamental o una de esas instituciones, ¿no? Comité Departamental de Personas con Discapacidad o el CONALPEDIS o en este caso el IBC, que es el Instituto Boliviano de la Ceguera, según corresponda a la discapacidad. Para los postulantes con discapacidad auditiva, se requiere el certificado gratuito de manejo del lenguaje de señas boliviana, emitido por el Centro de Educación Especial legalmente establecido o un centro integral multisectorial. Para los postulantes, aquí otra discapacidad, con discapacidad visual, se requiere una fotocopia legalizada o certificado gratuito de rehabilitación funcional emitido por el IBC, el Instituto Boliviano de Ceguera, en los departamentos donde no se encuentra el Instituto IBC, van a poder certificarlos respecto a un centro de educación especial legalmente establecido. Entonces, se pueden contemplar diferentes discapacidades y en base a eso se les pide un requisito diferente. Para esta modalidad también se pide las 6 últimas libretas y los promedios van a contar ya como el examen escrito como tal, porque esos no toman un examen escrito, repito. Solo los de la modalidad A consideran el examen escrito. Bien, la habilitación y el cómputo de notas. Respecto a la habilitación, la verificación y cumplimiento de los requisitos de postulación habilitará al postulante a que más adelante se realice el cómputo de notas, según la especialidad y modalidad a la que va a postular. Si no cumple con los requisitos mencionados o con uno de ellos, por lo menos, no podrá pasar a la siguiente fase. De igual forma, el cómputo de notas se da entre un promedio con 3 decimales de las últimas 6 libretas del nivel de educación secundaria comunitaria productiva. Y ya respecto a la admisión, podemos decir que para esta modalidad se admitirán a los y las postulantes que tengan mayor promedio de las 6 libretas,
¿no? Las 6. En caso de haber un empate similar a la anterior modalidad, y en caso de que sobrepase el número de plazas, el ministerio autorizará nuevamente la habilitación de más plazas o más cupos. Bien, esto respecto a las personas con discapacidad. Y repito una vez más, muchachos, jóvenes y señoritas, que solo en la modalidad A se toma el examen escrito en los 4 campos, de los que asumo que se están preparando. Sin embargo, en el resto hasta ahora, B1, 2, 3, no necesitamos tomar el examen escrito, pero sí cumplir con otros requisitos. La otra diferencia es que nos piden certificados diferentes a la modalidad A, y quizás la tercera es que acá debemos presentar también, ¿qué les digo? Bueno, la postulación, perdón, aquí es gratuita, sin embargo en la A te cuesta 150 bolivianos. Bien, otra modalidad que se abre usualmente para postulantes a las SFEMS es la de postulantes con pertenencia a nación o pueblo indígena originario cuya lengua originaria se encuentra en situación de alta vulnerabilidad. Significa que si yo soy de por ejemplo, de uno de esos idiomas como el Ceja, como el Takana o el Mocetén, imaginemos, son pues lenguas originarias que están como que en vulnerabilidad, están en camino a desaparecer. Por lo tanto, si usted pertenece a este pueblo originario, puede postularse bajo esta modalidad también. Pero ¿qué es lo que se pide? Y asumo que para empezar les van a pedir el dominio oral, ¿no? Y escrito sobre el idioma ya mencionado. Aquí dice, los postulantes se van a ser todos los bachilleres de Bolivia, vamos a decirlo, del sistema educacional, que hayan terminado los 6 cursos en unidades educativas o centros de educación alternativas fiscales y de convenio que se encuentran en un territorio de pueblo indígena originario. Poblaciones alejadas pueden ser poblaciones de difícil acceso o con menor accesibilidad a servicios básicos y comunicación. ¿Sí? Bien, respecto a los departamentos, ¿no? Si usted está escuchándome esta noche de Pando, usted vive en Pando, quiere postularse a la SFEM de Puerto Rico y usted pertenece a una nación indígena ya mencionada, una de estas, por ejemplo, podría postularse bajo esta modalidad. Pero también se le pide que tenga dominio oral y escrito de la lengua originaria, ¿sí? Una de estas. En el caso de Beni, de igual forma, se habilitan 3 SFEMs, las mencionadas anteriormente, bajo también las lenguas originarias ya expresas en el cuadro, ¿no? El cavineño, el maropa, chimán, entre otros. ¿Qué sucede en el caso de La Paz? En el departamento de La Paz solamente podrán postularse a la unidad académica de Caranavi y la de Avelino Ciñani en Corpa, siempre y cuando yo, si quiero postular a Caranavi, pues debo proceder, ¿no? De alguna especie de, de alguna especie de pueblo indígena en este caso, Tacana o afroboliviano, Leco, Ceja, Musetén y Chimán y Maropa. En caso de postularme al Avelino Ciñani, que está en Corpa, también el Callaguaya, entre otros, ¿sí? Lo mismo sucede en otros departamentos, ¿no? En Cochabamba también solo se habilitan 2 bajo esta modalidad con estos idiomas. En Oruro el idioma es el Uruchipaya, en el SFEM de Caracollo, en Tarija el guaraní. Es un idioma que deberían conocer si quieren postularse bajo esta modalidad. Y hay 3 SFEMs también que se abren para esta. Bien. Continuamos entonces. Lo mismo que en Santa Cruz. En Santa Cruz tenemos a más de 5 SFEMs. Bueno, en este caso tenemos 4 SFEMs y 3 unidades académicas y los idiomas correspondientes. En Chuquisaca de igual forma, solamente existen 2. ¿Pero qué se necesita? De hecho, aquí hay más plazas, ¿no? Hay más plazas. ¿Pero qué necesitamos? Para esta modalidad, deberá el postulante, pertenecer a una unidad educativa, de procedencia, ¿no? Usted tendría que haber estudiado por ahí,
¿cierto? En ese departamento, por lo menos. Para esta modalidad se establecen hasta 9 cupos. Los postulantes admitidos deberán retornar a su comunidad para el desarrollo de la práctica educativa, realizando investigaciones. En su defecto también producción de conocimientos respecto a su especialidad, ¿no? ¿Qué más? Tomando en cuenta la lengua originaria en situación de alta vulnerabilidad o peligro de extinción. Una vez que se hayan titulado bajo esta modalidad, los nuevos maestros van a asumir los cargos, ¿sí?, en la comunidad o región, según requerimiento, necesidades y disponibilidad de ítems. Por lo menos deberán trabajar unos 10 años continuos para poder realizar algún cambio bajo esta modalidad. El costo es gratuito, vamos a decirlo, no tiene costo, no pagas ni un boliviano respecto a tu postulación, pero los requisitos también son un poquito diferentes. Primero necesitamos que tengas el formulario B4, que lo vas a descargar esto nuevamente en original y 2 fotocopias, ¿sí? No olvidemos que este formulario, se va a constituir en una declaración jurada, por lo cual deberías llenarlo correctamente con datos fidedignos, similar a las anteriores, ¿no? Tener una fotografía, subir una fotografía digital del postulante en estos 2 formatos que ya hemos mencionado, en tamaños 4x4 y el peso ya expresado. Con las características, rostro completamente descubierto, sin lentes ni gorras nuevamente y en los últimos 6 meses. En caso de ser admitido, también debe comprometerse a estudiar en tiempo completo, a tiempo completo. Y por supuesto que una vez que se titulen, los nuevos maestros van a asumir los cargos en la región de origen según el requerimiento o necesidad, o también puede ser la disponibilidad de ítems. Por lo menos deberá trabajar 10 años nuevamente. Se le pide una fotocopia de la cédula de identidad vigente, los certificados similares al anterior, emitidos por el Instituto de Lengua y Cultura, la ILCSE y la IPELCSE, con dominio oral y escrito de la lengua, pero en nivel avanzado. Certificado de nacimiento o una fotocopia de la libreta del nivel de educación primaria que acredite haber nacido o estudiado en unidad educativa o centro de educación alternativa especial y pertenecer a nación o pueblo indígena originario. Para esta modalidad, en el formulario de postulación, se van a generar automáticamente los promedios de las 6 libretas escolares. Y en caso de postularse a la materia de educación física, también deberán presentar un certificado médico descargado del sitio web. El certificado deberá estar firmado, sellado por alguna institución de salud pública, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Respecto a la habilitación y la valoración de la lengua originaria, oral y escrito. Primero de la habilitación. Se van a poder habilitar aquellos postulantes, ¿sí?, que cumplan con todos los requisitos para empezar. El incumplimiento lo deshabilita. Respecto a la valoración de la lengua. El formulario para la valoración de la lengua modalidad B4 debe ser descargado por usted, el postulante, de este enlace e impreso en 2 ejemplares. Se va a valorar el dominio oral y escrito de esta lengua ponderada al 100%, pero aquí el promedio ya es menor, es inferior. Si la puntuación que usted obtenga en este examen es igual o mayor a 61, usted queda habilitado para la siguiente etapa, que es el cómputo de notas. Respecto al cómputo de notas, también se consideran el promedio de las 6 libretas valoradas al 100%. El promedio se va a dar en base a la valoración de la lengua originaria y el promedio de las libretas, ¿no? Y ese tendrá un total. Se va a considerar un cálculo con 3 decimales, es lo que menciona. Y ya finalmente, los estudiantes o postulantes admitidos a esta modalidad B4, que hayan obtenido los 9 mayores promedios,
van a poder, y también, por supuesto, el dominio oral y escrito, podrán ya ser admitidos dentro de la SFEM como tal. Y el empate nuevamente de esta modalidad, en caso de que pasase las plazas, el Ministerio de Educación autorizará excepcionalmente la admisión de más postulantes bajo esta modalidad. Bien, hasta acá todas las modalidades que usualmente se pueden apreciar en la convocatoria año tras año. Sin embargo, esta modalidad B5, que sucedió ya la gestión pasada, era para postulantes bachilleres destacados con excelencia académica del sistema educativo plurinacional. Como ustedes sabrán, en los colegios año tras año se obsequia, se reconoce con 1,000 bolivianos, si mal no me equivoco, al estudiante destacado. Por lo tanto, estos podían ingresar, ¿no?, bajo esta última modalidad B5. Sin embargo, aquí claramente nos especifica que esta modalidad solamente se dio por ser el año de la juventud hacia el bicentenario. Pero como les mencioné al principio, antes de llegar a este punto, es probable que esta gestión en esta gestión también se pueda contemplar esta modalidad, puesto que el año que viene, ¿verdad?, estamos cumpliendo más años como Estado, entonces es probable que sí también se habilite. En caso de que no, entonces ignoramos totalmente esta modalidad. Pero los requisitos también son similares. La única diferencia es que deberían tener una calificación de mínimamente 98 a 100 puntos en quinto y sexto año de escolaridad, ¿no? Entonces, quizás aquí el promedio es demasiado alto el que se pide. Sin embargo, espero que hayan estudiantes que hayan logrado tener estos promedios para que puedan, ¿no?, si tienen oportunidad y si sale la convocatoria bajo esta modalidad, puedan postularse a la misma. Bien, a ver, permítanme revisar. De igual forma, no vale mencionar que bajo esta modalidad no dan su examen escrito los que se van a postular. No dan su examen escrito, solamente se presentan con el promedio de notas y algunos otros requisitos personales, declaraciones juradas y nada más. Entonces, aquí está el cronograma, si pueden apreciarlo. Es el cronograma de modalidades B1, 2, 3, 4 y 5 en este caso. Ignoramos al B5 por ahora, recalco, pero en caso de existir, suelen manejarse igual, de igual forma que la A, las fechas. En una fecha sale la convocatoria, en otra fecha, o sea, tenemos un límite para podernos postular, en otra la entrega de nuestros documentos a las SFEMs, donde vamos a postular. También revisan nuestros requisitos. También tenemos una fecha para la publicación de cronogramas informativos de la valoración de la lengua originaria en cada una de las modalidades y la valoración la valoración de la lengua originaria oral y escrito para la B1 y B4, ¿no? Entonces, el cronograma, si lo pueden apreciar, es diferente a la modalidad A. Entonces, aquí tienen de hecho más fechas, ¿no?, donde tienen que ir a presentar sus documentos como tal, pero no existe una fecha de examen como tal, porque, repito, no dan su examen escrito, solamente es valoración de idiomas, nada más. Y bueno, en este capítulo podemos ver las especialidades y las plazas ofertadas por cada SFEM o UA. Eso sucedió la gestión pasada, repito. En los departamentos Chuquisaca se abrieron estas especialidades. Esto no quiere decir que este año salgan las mismas. Cada año suelen cambiar. De hecho, hay algunas de estas que ya no se van a abrir este año por la demanda de estudiantes que existen en la SFEM o UA en la que quisieran postular, entonces no existen las plazas correspondientes. En algunos se habilitaron hasta 20 plazas, pero esto ya redujo. Desde mi conocimiento podría decirles que las gestiones pasadas, hace por lo menos 2 añitos atrás, los cupos eran de 20 como máximo, pero aquí esta vez redujeron y es probable que siga reduciendo, ¿no?, la cantidad de postulantes bajo las modalidades. Repito, la A, deberíamos considerar esta, ¿no?, si vamos a postularnos. Para la B1, 2, 3, 4, 5, ya hemos notado cuántos son los cupos.
y si gustamos podríamos revisarlo, pero esto sale juntamente, esta lista de especialidades habilitadas sale juntamente con la convocatoria. Entonces, una vez que salga, tú te pones a revisar el departamento en el que querías postular, la materia que querías considerar y a ver cuántos cupos para ver si realmente podrías no tener la oportunidad. Pero quizás el consejo que te puedo dar es que te prepares bastante, porque, repito, la mayoría se postula a la modalidad A. Un 80% de los miles de postulantes que cada año se dan siempre van a la A, porque los requisitos también no son tan estrictos como en la B. Esto por departamentos, ¿no? Si podemos apreciar qué sucedió en La Paz. De hecho, en la ciudad de perdón, en el departamento de La Paz y Santa Cruz, existen más postulantes como tal, pero también la competencia es ardua, es ardua. Tienen que prepararse, muchachos. Lo mismo sucede en otros departamentos. Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Tiene varias especialidades, 11 cupos, mayormente. En Tarija, 15, ya no se mantuvieron en 20. En Potosí, sí se mantuvieron en 20 cupos. Qué suerte, qué suerte. Aquí en Oruro bajaron hasta 11. Algo que también podría recomendarles es que no estén pensando en postularse solamente a una especialidad. Contemplen postularse a dos o tres. O sea, si no sale uno, me refiero a eso, si no sale, imaginemos yo carrera inicial, incluso no sale inicial en La Paz, entonces podría cambiar por otra opción, ¿verdad? Tal vez estaba pensando en primaria, entonces podría postularme al nivel primario. O en su defecto, tal vez no sale ni inicial ni primaria, entonces busco otra para la que yo realmente, para la materia en que yo sea muy buena, vamos a decirlo. De repente dominan mucho matemática. Entonces, ¿por qué no postularse? Y también la física. Puede ser, pero no tengan solo una opción. Tengan por lo menos máximo 3 opciones. Una de las 3 sé que se va a habilitar. O en su defecto, pues si no sale en La Paz, ¿qué toca? Los recomiendo, muchachos, que también, si no sale, ¿no? Imaginemos La Paz, yo quiero postularme La Paz y no sale. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Postular en otro departamento, bajo la modalidad A, en otro departamento, porque seguro que usualmente se van apando los jóvenes, desde mi conocimiento también les digo, que no les ha ido nada mal. Han logrado ingresar algunos estudiantes que se fueron a PAN. Otros se van a Potosí, a lugares algo alejaditos estaríamos hablando, ¿no? O Tarija en su defecto. Entonces, hagan la prueba, si vale el término, vayan a postularse y van a conocer más, van a conocer gente nueva, una vida diferente, por supuesto. Tomar el riesgo, a menos que sean personas ya que tal vez tengan familia o tengan un compromiso más en el departamento donde radican. Ahí podría ser un poco conflictuoso. Sin embargo, si no es así, podrían, ¿por qué no levantar las manitos, ¿verdad? O las alas y poder emprender este viaje que es el estudiar en otro departamento o en otra STEM, pero que no sea de mi ciudad correspondientemente.